Análisis ambiental con Pamela Ciuró. Con 35 y en esta mañana es un gusto, por supuesto, platicar, escuchar a Pamela Ciuró con su análisis ambiental. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo has estado, Alfredo? ¿Cómo han estado todos ustedes, los que nos ven y nos escuchan? Seguimos en vacaciones, las últimas oportunidades para enseñar a los niños desde los hogares a reciclar, a reusar, a tomar todos aquellos residuos que son comercializables para que los lleven a un centro de acopio y que se pueda aprovechar. Pero además, que se vea que los niños tienen ejemplos desde sus hogares de lo cómo cuidar el planeta, cuidando agua, acopiando agua de lluvia, etc. Y ahora vamos a platicar de lo que son el árbol urbano. Estamos muy preocupados porque se han caído varios árboles. Ahora con las ráfagas de viento hemos visto cómo han sido doblados, se salen desde las raíces, muchos que son pirules, eucaliptos, que lo hemos dicho en una zona urbana, los eucaliptos son muy riesgosos ya que son árboles que fácilmente se desgajan sus ramas, pero además se pueden caer fácilmente. Es un árbol exótico, es un árbol que no debería de estar en el campo mexicano ni en las ciudades mexicanas. ¿Por qué? Porque es un árbol australiano que tiene cualidades alelopáticas, que es lo que nos comentan los especialistas, los biólogos, que no permiten que la flora nativa se establezca en el campo, pero además que penetra tan bajo las raíces que succiona lo que es el agua del subsuelo, el acuífero que requieren otras plantas, pero además que requerimos los seres humanos para poder tener agua desde los pozos queretanos. Así que hay que repensar esos eucaliptos que se encuentran por toda la ciudad para saber qué destino se les va a tener, porque son árboles de riesgo en donde deben ir poco a poco sustituyéndose por planta nativa o por planta que recomienden los arboristas. Acuérdense que la planta que se usa en las ciudades tiene un tratamiento especial. Tiene que ser un árbol que resista la contaminación, que resista la vibración, pero además que se encuentre viviendo en un cajete confinado. Ahorita las últimas intervenciones que se han tenido en calles le han quitado a las raíces de los árboles ese sostén. Por eso vemos que quedan frágiles ante los vendavales, ante esos vientos tan fuertes. Por eso vemos que se caen, por eso vemos que están siendo doblegados por la fuerza del aire. Esas intervenciones llegan a afectar a los árboles, también las vibraciones, también la contaminación, y vemos que por todas partes de la ciudad hay algunos árboles caídos. Tenemos que poner atención, pero recuerden otra cosa. El tamaño de la copa es el tamaño de las raíces o lo que se extiende en las raíces. Por eso debemos poner especial atención y sugerir que todas las personas que tenemos enfrente de nuestros hogares un árbol, démosle atención, que la copa no crezca demasiado, que no afecte los cables urbanos. Es diferente ver un árbol libre en el campo a un árbol en la ciudad, donde debe ser tratado de forma diferente y de forma con sugerencias de arboristas reconocidos que sepan manejar el arbolado. No podemos decir lo mismo de los árboles que se encuentran en la Alameda a los que se encuentran debajo de cables de alta tensión. Así que hay que tener mucha precaución y escoger adecuadamente lo que es el arbolado de la ciudad. También vamos a abordar aquí en este espacio y nuevamente lo de escolásticas, y no lo vamos a abordar de ese conflicto social que se ha provocado por las detenciones de personas. Tenemos que hablar de escolásticas y tenemos que decirlo fuertemente, que no se trata, que más allá de que haya existido quizá un conflicto entre un privado y personas ejidatarias que acceden a unos manantiales, lo que es más importante es que estamos hablando de superficie de territorio y de agua que es propiedad de la nación, es propiedad de todos los mexicanos, pero además
que debe de correr libremente, sin bardas, sin obstáculos que impidan su libre flujo. ¿Por qué? Porque aquellas comunidades que se encuentran asentadas, por ejemplo, escolásticas, puede correr un grave riesgo de venir una avenida fuerte. Estas avenidas fuertes se están reproduciendo más rápidamente con el cambio climático. Deja de llover mucho tiempo y de pronto se viene una lluvia tan intensa que llena los cauces de los ríos y de los arroyos. Y esto puede causar desastres. Protección Civil debe verse involucrado, el sistema de protección civil, que es un sistema nacional que nació después del sismo de 1985, y además la Comisión Nacional del Agua. Pero esta Comisión Nacional del Agua debe de ver por el bien público, por el bien de las aguas nacionales, no por el bien de un privado, porque por allí se dejó ver un video en donde un funcionario de la Comisión Nacional del Agua comía con el encargado de proteger el bien privado de esa zona. Esto es muy cuestionable, esto lo tendrá que ver la CONAGUA, pero además lo tendrá que ver la Secretaría de la Función Pública de la actuación de estos dos funcionarios, un hombre y una mujer, que comieron con el particular. ¿Para qué? No sabemos. Esto no es admisible y sobre todo en horas de oficina estar introduciéndose a ingerir alimentos en el hogar del administrador del bien, que se supone que es privado. Así que veremos qué es lo que sucede, veremos cómo se desarrolla esto, veamos que lo que es la justicia ambiental se aplique, porque recuerden, la justicia ambiental va más allá de los bienes privados o sociales que es elegido y los bienes privados. Es la propiedad de la nación y es el beneficio de todos y cada uno de nosotros. Tengamos cuidado. Y mencionaremos por ahí un foro que se está desarrollando ayer y hoy de lo que es la captura de dióxido de carbono, el manejo de los bonos de carbono, en donde se está mostrando a las empresas cómo aplicar esa mitigación de la emisión de gases de carbono de generación de gases de carbono que están generando sus empresas. Ese impacto que generan las empresas. Y ese impacto debe ser contabilizado desde sus vehículos automotores que se mueven, cómo se trasladan sus empleados, las emisiones de sus empresas, los recursos naturales que emplean, la devastación de los bosques, etcétera. Lo que sí no vimos en este foro y quedó muy ausente es los bosques. Los bosques no se vio a los propietarios de los bosques en el sitio, no se vio a la gestión de los bosques en Querétaro y a la gestión de los bosques a nivel federal. Esto debe de ser atendido porque una cosa es la emisión de gases de efecto invernadero y otra es la captura de dióxido de carbono a través de bosques y a través del campo, los cuales deben ser beneficiados directamente los propietarios del campo, no intermediarios de organizaciones civiles que se quedan con un porcentaje y bajan pocos recursos hacia los propietarios de las superficies de bosque o de campo que secuestran el dióxido de carbono. Esos proyectos deben de verse directamente con los propietarios, no tener intermediarios, pero además que sean efectivos. No se trata de presentar buenos proyectos en el papel y en la práctica y en las revisiones físicas quizá son un verdadero fracaso. Tendremos que ver cómo termina este foro, es gestionado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y una organización civil. Esperemos que este foro no nada más sea para los empresarios, sino también sea para que los propietarios de los bosques y los propietarios del campo puedan tener ingresos que les permitan regresar al campo, les permitan vivir bien y tener ingresos dignos para que sigan trabajando el campo y el campo queretano no siga despoblándose y llenándose las grandes ciudades. Que pasen ustedes muy buen día y esperemos que la captura de dióxido de carbono esté en las manos de los propietarios de los terrenos. Que pasen buen día. Igualmente, Pamela, tengas buen día. Gracias. Hasta luego.